Las autoridades tomaron la decisión de no renovar los contratos de las personas que trabajan en el Centro Cultural, que además estará cerrado durante el verano. Los trabajadores reclaman por la continuidad laboral y niegan la existencia de ñoquis. Trabajadores del Centro Cultural Kirchner. Nos enteramos por la cuenta de Twitter de Hernán Lombardi que estamos despedidos. Se ve que su diálogo y respeto por la gente cabe solo en 140 caracteres. Los contratos vencieron el 31 de diciembre y además estaban contratados a través de un sistema, desde nuestro punto de vista muy dudoso, a través de las universidades de San Martín, de 3 de febrero, de La Matanza. Y nosotros simplemente dijimos, no vamos a renovar los convenios con las universidades. Estamos sufriendo un destrato que hace que nos estemos enterando todo el tiempo de todas las novedades por los medios. Este es un centro cultural que tiene que invitar al ciudadano a poder estar más allá de su ideología. Según lo expresado por él en Diario La Nación, somos fieles a la gestión kirchnerista. ¿Cómo lo sabe si no nos conoce? No le interesó sentarse a conversar con nosotros. Nosotros no vamos a promover un centro cultural con una mirada sesgada, donde no todos los argentinos se sientan incluidos. Ningún trabajador es responsable de cómo fue contratado y no puede quedar estigmatizado por la identidad política de la gestión anterior. Y vamos a analizar caso por caso, a ver si hay gente que se desempeñaba que puede tener lugar en la nueva visión de la administración del TRK. Estamos muy seguros de que acá adentro no hay ñoquis, como dicen ellos, que somos todos trabajadores y que nuestro trabajo específico que hacía cada uno somos los capacitados para hacerlo porque fuimos los que abrimos este lugar trabajando. Bueno, buenas noches. Hernán está junto a Gabriela Ricarde, secretaria de Contenidos Públicos. Hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué ha pasado? Para explicarlo fácil a la gente hoy con el tan popular Centro Néstor Kirchner. Sí. Bueno, es lo que todos vinimos viendo durante 2015 e indignándonos de cómo se publicaba en el boletín oficial día tras día, masivas incorporaciones al Estado sin razón ni fundamento. Eso se agrega además convenios con universidades que a través del mecanismo de triangulación se incorpora gente. Todo ese mecanismo por el cual todos los argentinos de bien nos indignamos porque estaba dilapidando dinero en cuestiones que evidentemente no eran necesarias, ahora a nosotros nos llega la tarea, que no es la tarea más amable, pero la tarea que tenemos que cumplir, de volver a poner en orden un proyecto que en el caso del CCK nació antes de tiempo, lo hicieron para ir antes de tiempo, y yo entiendo por qué se hizo para ir antes de tiempo. La presidenta Cristina Fernández, que tendría que haber inaugurado, como todo el mundo sabe, en 2010 el CCK, tuvo una demora de 5 años. Se pasó de un presupuesto de 800 millones a un presupuesto de 3.000 millones. Y obviamente estos son los motivos de la enorme desorganización, donde fíjese que no había director, donde operaban simultáneamente 3 ministerios juntos, el Ministerio de Planificación Federal, peleado con el Ministerio de Cultura de Teresa Parodi, con la Secretaría General de la Presidencia. Entonces era un desorden absoluto. A nosotros nos toca ahora terminar la obra está sin terminar. Una cuestión que a mí me parece realmente durísima es que hay 500 millones de pesos en equipamiento que no está montado. Equipamiento me refiero, luces, sonido. ¿Y dónde está? Nosotros no somos temerarios para decir falta. No está instalado. Podría estar en depósito que tiene que estar instalándose. Pero lo que sí nosotros afirmamos, lo afirmamos con seguridad. Durante este funcionamiento precario que tuvo este año, al mismo tiempo que se compraban 500 millones de pesos en equipamiento, se alquilaban equipos de sonido y de luces a otras empresas. Doble gasto. Podría decir doble sistema de abultamiento del gasto. Esto que pasaba con la obra, que pasaba con el equipamiento, esta obra. Pasaba con la gente. La gente nunca es la responsable. La responsable son los dirigentes que hicieron tremendo desatino. Nosotros lo único que hicimos fue, no renovamos los contratos con las universidades, que significan el 85% del personal que trabaja. Fíjese la precarización. Este gobierno saliente, que decía que defendía los derechos de los trabajadores, la enorme precarización que los llevó a una doble precarización, porque trianguló el trabajo con universidades y a su vez las universidades los contrataban. Realmente es escandaloso y es las cosas que no tienen que pasar más. Con la gente de Eliminando Variables encontramos que Debido había comprado 400 millones
de pesos en obras de arte. Obviamente, si eso hubiese sido cierto, el mercado del arte argentino hubiese disparado, se hubiese enterado medio mundo. Cuando empezamos a buscar, y él se dio cuenta que estábamos buscando y no había cuadros por ningún lado, dijo que eran 2000 horas de video. Y nos dio el sitio donde estaban las 2000 horas de video. Entramos al sitio, contamos uno por uno cuántos minutos habían en cada uno de los videos y sumaban 150. Pero ¿cuánto se invirtió en eso? 400 millones. Y esos 150 horas, encima la plata no la había puesto De Vito, la habían puesto las universidades y la había puesto el Inca. Te quiero decir, ese centro cultural, si vos agarrás los 3.000 millones en los momentos que se fue poniendo, suma casi 800 millones de dólares. El centro, ¿sabés qué? El Guggenheim de Bilbao costó 150 millones de cero, todo acero inoxidable. Arreglar el Rijksmuseum, que sería una obra de restauración mucho más importante que esto, costó 300 millones de euros. Entonces, ¿dónde está la guita? Se la fumaron, se evaporó, no sé, pero hay una cuestión. Esto que está explicando Lombardi de los contratos es el método de contratación que tienen, no solo en el Centro Cultural Néstor Kirchner. En todos los ministerios tenés un montón de gente que tiene un contratito, viste, estás como monotributista, con una universidad. Tienen una situación absolutamente ilegal y precaria. De esos hay un montón, que alguna gente, y muchos de ellos, trabajan realmente y van a trabajar. Y otros que tienen planta o planta transitoria. Quiero separar a los laburantes del ñoqui. Por eso te estoy aclarando. No es lo mismo, esos a veces ganan 10.000 pesos, cobran así, vía universidad y son monotributistas. Y hay otros que nombraron en el último año que están en planta transitoria con más derechos, con aguinaldo, y son los punteros. Yo recién decía, políticos. el Centro Cultural Néstor Kirchner fue todo un símbolo para el gobierno de Cristina. Gabriela Ricardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que es un proyecto que, como decía Hernán, es un proyecto nacido antes de tiempo. Es un proyecto prematuro, es un proyecto que se apuró. De hecho, la obra no está terminada. Nosotros hoy estamos con 4 días de una fase de luz cortada porque la instalación lumínica no era la definitiva. ¿Pero cómo si se inauguró? ¿Estaba abierto al público? No, sí, se inauguró un par de salones. Se inauguraron un par de... Como los hospitales. Se inauguraron un par de salas, se empezó a atender al público, se empezó a incorporar personal, se empezó a traer personal de otros ministerios también que venían a asistir. ¿Qué cantidad de empleados, perdón? 742. ¿Para todo el complejo? Para todo el complejo. Para mí lo más preocupante de todo es que este centro no tenía un proyecto claro, no tenía un director, no tenía una mirada artística, no tenía una curaduría, no tenía un proyecto claro, y esto está dicho también por los mismos trabajadores, que además, bueno, no es verdad que no sabían. Nosotros informamos a las universidades, nosotros tenemos una planta de gente que está recibiendo a la gente, le está haciendo completar los legajos, porque en la mayoría de los casos, toda esa gente que reclama, por ahí entró el 2 de diciembre, ¿no? Que reclaman continuidad laboral. Digo, también tenemos que saber que no ponemos a todos en la misma bolsa, pero que hay gente que está viniendo a reclamar su continuidad habiendo ingresado después de las perdidas elecciones. En el informe, perdón, decían que los echan porque son militantes. No, ¿Esto no es verdad, es Hernán, o vos? Para nada, va a tener lugar el que piensa parecido y el que piensa diferente. Lo que importa es, voy a una frase, vamos a citar a un chino, se llama Deng Xiaoping. No importa si el gato es blanco o negro, lo importante es si caza ratones. Lo importante es trabajar en un proyecto cultural serio que haga que los ciudadanos se apropien. Nosotros charlamos mucho con Gabriela, que es la responsable, de que los ciudadanos se apropien, que podamos construir ahí el centro cultural más importante del hemisferio sur, que realmente es una apropiación y nadie se sienta sesgado o diferenciado. ¿Esto incluye el cambio de nombre? Nosotros no tenemos en la agenda hoy el cambio de nombre. Pensamos que el nombre sesga, pero nosotros venimos a intentar construir puentes en los argentinos. Pese a que hay mucha agresión, tenemos que insistir, casi de una forma budista, en construir puentes, en no agredirnos más. Si el Parlamento le puso ese nombre, a lo mejor el Parlamento lo modificará, pero no está en la agenda de hoy. ¿Cuánta gente se necesita para un minuto, Natalia, porque trabajar? hoy se dijo durante el programa que es la visión del kirchnerismo, ¿no? Los tildan de dejar a mucha gente sin trabajo. Y recién decía Brancatelli, ¿cómo se pueden alegrar de dejar a la gente sin laburo? ¿Ustedes se sienten que están dejando a trabajadores
sin su Sin trabajo? sueldo, no sin salario. sin laburo. No, nosotros, a ver, Claro, sin nosotros lo sueldo. que, sin No es lo sueldo, mismo. nosotros lo que creemos es que hay No, de no, todo, seguramente que hay no gente todos, valiosa, claro, por supuesto. probablemente hay gente valiosa y rescatable. También había un montón de cantidad de personas que era su primer trabajo, que habían ingresado porque conocían a un amigo que cómo saben militaba con cuál es cuál? ellos. Porque los estamos entrevistando a todos y porque estamos trabajando. Lo que pasa es que nosotros decidimos no renovar contratos sin saber quién es cada uno. Y los contratos caducaron, está en nuestro derecho, es una nueva administración. Nosotros tenemos la posibilidad de que las cosas cambien, de que las instituciones funcionen de una manera diferente y no se puede funcionar diferente haciendo lo mismo que hacíamos Perdón, ahí no estaba antes. Liliana Piñeiro, que había estado en el Centro Cultural de Sí. Recoleta. Esa mujer sabe mucho, esa mujer que sirve. Sí, Liliana está trabajando en el Ahora Ministerio de hay que Cultura. crear un de hecho. sistema, hay que crear un sistema Pero para, está si trabajando. salen 742, que yo en una parte coincido, uno que entra el 2 de diciembre, la verdad que no tiene un solo derecho, y el tema de la militancia y del pensamiento me parece atroz, si lo ponemos en calificación, no es cuestión que vengan 742 o 500, pero que pertenezcan al partido político de ustedes. Mira, es muy difícil. Claro, cambiar los K por los M. Es muy difícil evaluar en este momento, porque nosotros estamos evaluando de un centro cultural, el más importante de América Latina, que debe ser un faro de la cultura en el mundo, evaluar un centro que estamos evaluando su arquitectura y no estamos evaluando su funcionamiento, porque lo que nosotros nos encontramos es un funcionamiento totalmente desordenado. Las mismas áreas y los mismos trabajadores que están hablando son los que te contestan cuando vos preguntás cómo ustedes programaban, con qué criterio se programaba. Cuando había algo libre, teníamos una grilla y cada uno veía qué podía, qué tenía y contra qué presupuesto. Íbamos viendo lo que nosotros íbamos haciendo. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener semejante centro cultural manejado de esa manera. ¿Cuánta gente va a trabajar ahí? Vamos a armar primero el proyecto y después ver cuánta gente. Claro, y vamos a un convocar cálculo, a un gente... promedio. Nosotros creemos que con 400 personas eso se puede manejar perfectamente. Y para hacer las incorporaciones, lo que tenemos que pensar es qué proyecto queremos y quiénes son los mejores que nosotros necesitamos. Y concurso. En base a eso, vamos a poder convocar a gente que haya trabajado, que tenga la expertise, que amerite y que lo haga. Y también a muchísimos otros que no tuvieron la posibilidad de trabajar en el Centro Cultural Kirchner porque no tuvieron... ¿Cómo se ingresaba a trabajar ahí? Por diferentes motivos. En general venía la jefa de gabinete de la ministra Parodi y traía a sus militantes de la cámpora y contrataban a la gente. Básicamente era así. Sí. Primero, respeto y está bueno que se mantenga el nombre. Segundo, espero que siga siendo gratuito y de acceso libre para toda la gente. Que circuló varias veces el rumor de que se iba a cobrar una entrada. Creo que hasta un funcionario lo había dicho. Y Lombardi dijo que no estaba de acuerdo. Y tercero es esto, con la excusa de ñoquis o de no renovar contrato, se está dejando mucha gente en la calle. Cuando vino Lombardi la última vez, la preocupación de los 500 laburantes era o el temor de quedarse sin laburo. Y él garantizó de que todo aquel que cumpla con su función y que sea laburante... Presentaste el 2 de diciembre. Déjame terminar la idea. No Y podía que cumpla suponerte con su sacarse función, laburo. iba a mantener el laburo. Los que eran ñoquis, los que no cumplían su función, no iba a laburar. Entonces acá ya cambiamos el eje, que es para respetar, es decisión de ellos. Pero ya de 742 van a bajar a 400. De esos 400 van a elegir a quién. Es que o sea, quizás en la entrevista uno está duda. ¿Sabés lo que pasa? Nosotros no tenemos... a ver, 500 familias van a quedar afuera. Digo, esto ya está claro. hay de todo y no hay que generalizar. La mayoría de la gente que está trabajando ahí no es sostén de familia, es su primer trabajo y son chicos que viven en las casas de sus papás. Para aclarar algunas cosas. No Ese tiene estamos menos dejando chance de laburar ahí. a la familia en Está trabajo. diciendo No, no tiene menos chance de laburar ahí por eso. Lo que queremos decir es que nosotros no vamos a contratar a la persona por la necesidad que tenga. Nosotros tenemos un Ministerio de Acción Social que se encarga de otras cosas. Nosotros lo que tenemos que hacer es un proyecto eficiente, inclusivo, cultural, que tenga la mejor gente que lo puede llevar adelante. Trabajar en el Estado es un orgullo, es un mérito. Y hay gente formada, capacitada, que ha trabajado mucho y que también va a ser convocada, sea K, sea M o sea lo que sea. Nosotros hemos dado cuenta en la ciudad que esto es así. Podemos saberlo, podemos testearlo, la gente nos conoce. Nosotros no tenemos problema con la afiliación política. Nosotros lo que necesitamos es que los que estén trabajando en el Estado, en un centro cultural de referencia de la Argentina y del mundo, como nosotros pretendemos que sea, tiene que ser la mejor gente. Ahora, y a ellos Hernán, vamos a llamar. Hernán, ustedes están tocando dos fibras que son muy particulares y muy sensibles para el kirchnerismo. Una es Tecnópolis y otra es el Centro Cultural Néstor Kirchner. Son fundamentales, aparte fueron una de sus banderas también. El presidente de la Nación tuvo la deferencia de ponerme al frente de
Tecnópolis, Muy bien. el CCK, Canal 7, Radio Nacional. 678, te quiere mucho, Macri. Sí, pero no, porque, y yo se lo agradezco de corazón. Y me parece que es una enorme responsabilidad, porque pone a prueba el temple, el equilibrio, simultáneamente la paciencia y la firmeza. Hay gente que está atrincherada en los puestos, hay gente que dice que renuncia a los medios, pero después manda el telegramita porque quiere una indemnización, cargos nítidamente políticos, nítidamente políticos. Digo, es escandaloso lo que pasa, pero uno tiene la experiencia, el temple y una tradición que pudimos decir, como decía Gabriel en la ciudad, de pluralismo, de apertura, de conversación, también de persuasión, pero firmeza. Porque acá lo que no puede pasar, lo que no va a pasar, es que hayamos pasado, como tuvimos un sistema de medios único, que le daba voz solamente a una voz, que no se avergonzaba a los argentinos, no vamos a reemplazar esa voz única por otra voz única M, como decía. No, van a tener lugar todas las voces. Bueno, pero todas las voces acá nomás. Pero, igual escuchen. A ver, ahí ahí viene una lindísima reflexión. Sí. Una empresa privada tenía el prime time de Canal 7. Estaba privatizado. Ustedes saben, ustedes son gente de televisión. El prime time, o sea, las 21 horas, la tenía una empresa privada. Es una productora que tercerizaba. Una productora que tercerizaba. Sí. Era productora de 678 que decidió levantarlo. Y el canal le pagaba. A mí me parece a mí no deja de parecerme irónico que el prime time, o sea, la única parte que podía Canal 7 tener algunos recursos, se hubiera privatizado. No deja de ser escandaloso. Entre gente que dice que defiende el Estado. ¿Sabe Lombardi que estaría bueno? Que como plural deje de ser 678 de un privado, correrlo el prime time y ustedes, como una apuesta a la pluralidad de voces, invertir en un programa como 678 con incorporación de algunas otras voces en otro horario, y es una inversión de ustedes. Eso sería respetar la el privado no lo respetó. Un minuto, Hernán. Sí, a ver, por favor. Invertiríamos en gente que se dedicó a linchar a sus colegas, no fue periodista, incitar a la agresión a sus colegas. Gente que piensa diferente, toda. Un sistema de linchamiento sistemático. 100 periodistas que han atacado el oficialismo. O sea, depende de dónde vive. Perdóneme. Se han puesto pauta publicitaria en periodistas. ¿Por qué es así? Se pone violento. No entiendo qué hace. Sistema, no se hace gestos raros. Sistema de linchamiento. Por favor. Un sistema de linchamiento sistemático. Como se hizo ahí, jamás debió ser sostenido por el Estado y vergüenza le tiene que dar a los que lo hicieron. Le quiero hacer una pregunta. Para hacer un centro cultural donde gran parte de eso estaba dedicada a las artes visuales, normalmente esos lugares tienen luces especiales, se climatizan, se pone humedad, se ponen luces que no dañen las obras. Todo eso no estaba. No, eso estaba en algunas salas, en las salas que se llama el Candelabro. A ver, la obra arquitectónica es una obra arquitectónica que podemos discutir si debe haberse hecho o no ahí, en el pleno corazón de la ciudad de Buenos Aires. Podemos discutirlo. Ahora ya está. Es maravillosa y tiene que ser nuestra, tiene que ser de todos, tiene que ser un lugar inclusivo, tiene que ser un lugar de bienestar. Y tiene una infraestructura maravillosa. No, y no era así. Lo es. No, es de todos. No era así. Siempre fue de todos. Yo te voy a explicar una cosa. Vos entrabas y la mitad de la gente, primero, no sabía a dónde ir. Se encontraba con un grupo de gente que cuando el lugar está copado por la militancia, el ciudadano sale. Está hecho para la militancia. Nosotros tenemos que recuperar el centro cultural para todos los argentinos. Hay una enorme cantidad de gente que jamás fue. Y mucha gente que fue y que se sintió realmente expulsada. Porque cuando está ocupado por la, ocupado por la militancia, no está ocupado por la cultura. Puedo poner un ejemplo. En el museo de la Casa Rosada, que es una obra fantástica, realmente es un trabajo lindísimo. Sin embargo, todo el recorrido histórico, que es un recorrido muy acotado, no como era antes el museo, hay claramente todo un eje de reivindicación al modelo kirchnerista. Eso no tiene que ser así. Pero el sol le pega, el sol entra y le pega directamente a los palos y los arruina. Es un lugar totalmente mal pensado. Tiene que ser una narrativa de la historia argentina, no una exaltación de un... Esos son los contenidos. Nosotros un caso que me afecta personalmente, que es el caso del Museo de Malvinas.
yo fui comunicada por excombatientes que tenían el dominio simbólico de ese espacio maravilloso e interesante, pero que no puedo juzgar porque no me animaba a ir porque me conocen. Y no es que estoy prohibida, sino prohibida simbólicamente. Entonces yo no voy a ir a un lugar donde me agredan, porque ya me lo advirtieron ellos mismos. Estoy feliz que la dirección la tenga ahora, aunque sea temporariamente, y va a concursar, ya me dijo Federico Lorenz, que es una mirada plural. Ahora, el Museo Malvinas es descentralizado porque no era el Museo de las Islas de todos, sino para aquellos nacionalistas que consideran a los kelpers ocupas y no puede haber otra mirada de diálogo reclamando las Malvinas como es un hecho que la Argentina. Yo te voy a contar una pequeña anécdota. Yo fui el último día de Tecnópolis. Con mi nena que tiene 11 años. Obviamente avisaron y llegó una cámara de 678 y atrás de la cámara de 678, obviamente provocada por las mismas autoridades que les avisaron, nos rodearon a una nena de 11 años y a su padre, que fue a garantizar la apertura de Tecnópolis al futuro, y están los videos firmados por ellos mismos, con agresiones y consignas. No estaba abierto a todos los ciudadanos. No es cierto. No, se cegó. Nosotros lo vamos a abrir a todos los ciudadanos. Y es mi experiencia personal y fue estrictamente así. Hernán, ¿qué va a pasar con la TV pública? Bueno, la TV pública. La TV pública, primero, creemos en los medios públicos. Creemos que tienen que existir medios públicos. Creemos que tiene que estar abierto a todas las voces. Creemos que tiene que tener una programación básicamente cultural, informativa y de calidad. Creemos que tiene que volver a ser un ejemplo. Y también te diría, porque hay que ser justo, cuando uno ve las deformaciones, acá había unas deformaciones enormes, la Radio Nacional estuvo mucho más deformada que la televisión pública en ese sentido. La televisión pública mantuvo ciertos equilibrios, salvo este programa desastroso que decíamos antes, se mantuvieron determinados equilibrios. Excelente, ¿sí? ¿Y por qué no reconocerlo? Nosotros venimos a construir sobre lo construido. Ahora, también te diría, la Radio Nacional tomaron los mismos columnistas de 678 y le renovaron, y a mí no me gusta dar nombres porque estoy muy lejos. 200.000 pesos ganaban entre uno y otro. Por eso. Pero de 7 a 9 de la mañana tenías una conductora de 678. De 9 a 11 de la mañana tenías otro conductor en la radio. De 11 a 1 tenías otro, y de 1 a 3 tenías otro, y la tarde otro. Todos esos contratos son ilegales e ilegítimos, renovados durante el mes de diciembre y van a ser prolijamente anulados. Una pregunta, Hernán. Pero hoy por hoy están en el aire y... No, durante el mes de enero mantenemos, como estaba previsto, una programación de transición donde hay periodistas. Yo hice un reportaje de casi 45 minutos en la televisión pública con un periodista que evidentemente era bastante afín a la administración anterior. Y yo estoy orgulloso, pero estoy muy orgulloso que haya periodistas afines a la administración anterior. Pero todo lo que sea información y política es tendencioso siempre. Por eso que cuando vos decís que una televisión cultural a mí me parece valiosísimo, una televisión que me muestre la Argentina, me parece valiosísimo. Ahora, cuando vamos en la información, en la opinión y todo, es muy difícil. Siempre, obviamente, yo coincido con vos, Santiago, pero por lo tanto, entonces, como es muy difícil y como todos estamos cargados de subjetividades, por lo menos tiene que haber subjetividad de un lado y subjetividad del otro. Lo que no puede haber es una sola forma de subjetividades. Hay tantas cosas por mostrar en nuestro país. ¿Puedo preguntar, por favor? Yo fui crítico, pero reconozco que como principios la ley del servicio de comunicación audiovisual en cuanto a pluralidad de voces, evitar la concentración, etcétera, etcétera, eran objetivos plausibles. El presidente de la Nación dispuso por decreto, eso fue tratado en el Parlamento, unificar las dos instituciones, sacar el AFCA, etcétera, etcétera, y modificar la ley. ¿A vos no te parece que es necesario realmente, por ahí hay que modificarla, pero tener una ley con estos principios? A mí me parece que evitar la concentración siempre es bueno. Ahora hablemos de valores. Sí. Hay que hablar de valores, porque después está la implementación de los valores. Sí. Evitar la concentración es bueno, tender a la modernidad. Obviamente la ley nació vieja, porque no contempla tecnología. No contemplaba los temas que la misma ley de telecomunicaciones después modificó de hecho. No contemplaba todas las nuevas tecnologías. No contemplaba la producción infantil, tampoco. Entonces, me parece, estoy convencido, que hay algunos valores en la ley de medios que deben ser rescatados. ¿Para qué? Para garantizar la pluralidad. Pero lo importante, lo auténticamente importante, es mirar hacia el futuro, que tenga una mirada hacia nuevas tecnologías y no está reglamentando algo que es obvio que no va a existir más. En los países del mundo
por eso es importante lo que pasó el otro día. La verdad que el cable también lleva el teléfono y el teléfono lleva el cable. Esto fue una separación que no tenía sentido y que es lógico que vuelva a unirse. Hernán, te quiero hacer una pregunta. Los sueldos que salieron publicados en los medios, los contratos que salieron, ¿son reales? ¿Esas cifras eran las que se pagaban? Me pones en un tema que quiero tocarlo en profundidad. Déjeme, por favor, 5 minutos. 1 minuto, por los tiempos televisivos. Ahí, evidentemente, hay un conflicto de valores. El conflicto de valores en cuanto a la publicación de esos contratos. Un valor es, un contrato implica cierta privacidad. Claro, ¿no? Y yo entiendo esa privacidad. Por eso ustedes me han... No, pero no sí es de un medio público, Hernán. Pero ahí voy. Déjeme terminar resolviendo. Yo sigo muy cuidadoso con cuando toco esos temas. Pero el conflicto nace cuando es público y cuando es dinero de todos. Entonces, la verdad que en ese conflicto, y sobre todo estando los contratos tan por arriba del mercado, nadie debería sentirse ofendido cuando los muestran. A mí no es lo que me gusta. No es lo que me gusta porque... No, pero son contratos públicos. Pero cuando es público hay que mostrar. Cuando se debate tanto de la plata de si es ñoqui, no es ñoqui, es plata de todos, ¿eh? Claro, es la plata de todos los argentinos. ¿Para qué quiere escuchar? Quiero escuchar, sé que estamos hablando con... Está Lombardi acá con nosotros y está también Gabriela Ricardes. Quiero escuchar una nota que daba hoy Florencia Peña. Florencia Peña trabajó y produjo también para la televisión pública y escuchen lo que decía acerca del gobierno de Macri. Mirá. ¿Te gusta el gobierno de Macri estas primeras 3 semanas, este primer mes de gestión? Me encanta. ¿Te gusta? Sos peor que Luis vos, ¿eh? Dale. Sos mucho peor que Luis. Dale, nosotros nos conocemos. A ver ahora qué decís. Nos conocemos mucho. Nos conocemos mucho. No me gusta para nada. ¿No te gusta? No, claro que no. ¿Qué es lo que menos te gusta? Estoy un poco preocupada. ¿Por qué? Estoy muy preocupada por todos los trabajadores que están quedando en la calle, sin una explicación lógica. Las generalidades de que todos son ñoquis me parece que no está buena, digamos. Habría que revisar caso por caso de los 10.000 trabajadores que han quedado afuera. Hoy en La Plata mucha gente atrincherada, la represión en la calle de los trabajadores tampoco estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con los DNU, dentro de poco no vamos a tener más DNI, vamos a tener DNU. Esto era parte de lo que decía Flor Peña en una nota hoy con Infama, y esto es un poco lo que siente la gente que comulga con el kirchnerismo, ¿no? Que han dejado en la calle injustamente a un montón de laburantes, a un montón de familias sin laburo, sin trabajo. Sí. Yo creo que... Pueden sentir, digamos, a ver... Lo que siente Florencia o un montón de gente es entendible. Lo que tenemos que entender es que lo que nosotros estamos cuidando es el dinero de todos. Claro, lo que estamos cuidando es el dinero público. ¿Ustedes tienen los números de Florencia Peña en Canal 7, su producción? No los tenemos. No, pero perdón, no es un tema menor, porque acá uno puede opinar, pero como esto es público, y si costó un huevo... No. Si cuesta mucho, ¿sabés qué pasa para vos como el Estado? Es la teta, y te encanta tomar de la teta del Estado. Florencia Peña trabajó en Canal 7. Merecemos conocer los números de lo que significó el gasto de Florencia Peña. La simpatía, digamos. Claro. Las renovaciones de los contratos que fueron publicadas de Radio Nacional muestran un escándalo público. ¿Por qué? Porque están notoriamente, son notoriamente superiores a lo que cobra cualquier trabajador. Es difícil. A mí me parece que eso es, francamente, financiar con el dinero de todos la militancia rentada. Uno entiende por qué defendían lo que defendían cuando ve lo que se ganaba. Y no quiero adjetivar más, para que todo el mundo se sienta, insisto, no hay que generar más división. Pero es tan escandaloso lo que pasa, que eso hay que decirlo. Claro. Hay que decirlo. Y con Fútbol para Todos, Hernán, que hay que llegar. Sí. Perdón, Santi. Sí, adelante. Van a seguir pagando ustedes a los periodistas, va a ser Marín, que es el nuevo encargado de Fútbol para Todos, van a ser los canales, como se rumorea por ahí. Está en el área de la Secretaría General de Fernando Andrés y Fernando Marín como responsable. Obviamente tiene un diálogo muy fuerte con nosotros porque una parte de la producción y de la emisión es de la televisión pública. Lo que evidentemente va a pasar es que al abrirse a la publicidad privada, eso va a reducir los costos y va a poder tener más dinero para hospitales, escuelas, cloacas, agua potable. Era francamente escandaloso que no hubiera publicidad privada. Porque entonces, acá hay un doble efecto.
vas a tener menos segundos para que el gobierno se promocione a sí mismo. Y está muy bueno que no nos promocionemos a nosotros mismos. Y a su vez vas a generar ingresos para poder dedicarlo a otras prioridades del Estado. Eso sí se va a hacer. Bueno, pero más importante, perdón, para algunos, y yo transmito y vivo del fútbol, trabajo en el fútbol, algunos han hecho creer que no tiene que haber ningún tipo de control, Lombardi. Entonces me parece a mí una locura destinar el dinero que se destina para entidades que están la mayoría en una situación de descontrol y con una AFA casi en quiebra. Entonces el Estado, hay un contrato firmado y me parece fantástico, también tendría que controlar porque ese dinero que genera también corrupción es el que después cuando uno va a un hospital falta, cuando uno va a la escuela se cae un techo, cuando en una biblioteca no hay libros. Hay que meter un poquito la idea que Pablo, el lo Estado dije por el kirchnerismo, control, y en esto ¿no? los voy a bancar a ellos. No es el rol del Estado ni de ellos controlar qué hace cada club con el dinero. Ellos compran los derechos de televisación Diego, del fútbol para todos. Entiendo, para mí también hay que administrar mejor los clubes, pero la responsabilidad, el Estado y el contrato que hay firmado por 2 años más es adquirir, comprar los derechos de televisación para que los 40 millones de argentinos tengan él habla otra cosa, de recaudar por publicidad. No saber si Diego. Boca compra a Jara y cuánto compra Jara, si River compra a Arzura. Digo, eso no se puede meter el gobierno y está para otra cosa el gobierno, no para controlar los clubes en el que lo gastan. En todo caso, los socios de cada club tendrán que votar a sus dirigentes. 1.850 millones de pesos que ayer Andrés le dijo a Lamen, a Moyano y asegura que le van a pagar. ¿Cuánto creen ustedes que pueden recaudar con la publicidad? No, son cifras sensiblemente inferiores. Es menos. Y acá se había montado, digámoslo con toda claridad, un ministerio de la propaganda. Se montó un ministerio de propaganda como en las peores tradiciones del siglo XX. ¿Cómo funcionaba? Ustedes lo que saben de fútbol entienden. Le dabas a otros canales la posibilidad de emitir los programas, pero a cambio de los partidos, a cambio de que fueran con la publicidad del Estado. En paquete. Entonces eso era utilizar el fútbol de la peor forma para la política. Eso es lo que no va a estar más. Yo entiendo. Volver a una Argentina normal, volver al sentido común, volver a las ideas sencillas. A veces estamos tan trabucados por lo que pasó que cuesta entenderlo. O sea, cuando jueguen Boca River no va a haber ningún mensaje de Macri ni de Vidal. No, va a haber notas en el entretiempo, como digo, va a haber otras cosas. Seguramente lo van a encontrar de otra forma, la de política. Que la misma voluntad. Como hace Mar del Plata Niembro, que sacaba, ¡oh, Mauricio! ¡Qué linda la Bristol, ¿no? ¡Oh, sí! Hace 32 grados. Yo entiendo que sea difícil ¡Qué de langostinos te imaginar! comiste este mediodía! Hacían eso. Igual, para. Yo no puedo creer, Yo entiendo que sea difícil de imaginar. Un minuto. Yo no puedo creer porque es verdad lo de Niembro. Pero vos viste el uso. El gobierno, el kirchnerismo llegó hasta cambiar la fecha. Chicos, el gobierno llegó hasta poner un partido de fútbol contra la nata. No importaba si el partido de fútbol iba a cualquier hora contra un programa de televisión. Hasta esa locura llegamos. Como decimos, lo que no está bueno. 10 grados bajo cero, Juan 21 a 30, se volvía de la luz a las 12 de la noche, muerto de frío, tenía que laburar el día siguiente. Pero perdón, en el caso puntual que vos decís de Fernando y de algunos periodistas, porque también ustedes, ustedes cuando iban con Fútbol para Todos, iban a San Juan, sacaban al gobernador. No recibí llamado ni por qué no. ¿Brancatelli sigue en Fútbol para Todos o no? Yo estaba tranquilo porque realmente esto fuera broma. Más allá de mi pensamiento, yo para los partidos estudio, me preparo y creo que al aire soy profesional y hago bien las cosas. Cuando lo dijo que todo el que trabajaba y laburaba bien se iba a quedar en el lugar, me quedé tranquilo. Ahora no lo sé si realmente porque no sé. Yo siempre pensé que sos un buen periodista deportivo. Por eso digo, buen periodista deportivo, exacto. No en otras cosas. No tengo temor. Bueno, no coincidimos ideológicamente y sé que no le gusta, pero creo que deportivamente no hay para cuestionarnos. Voy a lo siguiente, Diego. Hay un montón de... Perdón, una cosa. Lo que no puedo creer es el escándalo que alguien con mínima honestidad intelectual, yo en principio tengo que reconocértela. No vea el escándalo que era la transmisión del fútbol. Era una cosa, yo te digo, los regímenes totalitarios del siglo XX no se animaban a tanto. A mí me parece muy grave. ¿Me puedes dejar terminar de hablar? Los regímenes totalitarios no se animaban a tanto. Utilizaron el deporte de la peor forma posible. Y no solo en la televisión pública, sino además lo expandieron como reguero de pólvora por toda la transmisión. Cualquier tipo con cierta honestidad intelectual sabe que fue un escándalo. Yo te respetaría más y decís, mira, la verdad que sí, era horrible. Y capaz que podíamos cambiar. Y te entendería. Ahora, cuando defendés lo indefendible, perdés todo mi respeto. No sé a qué punto se refiere. Lo que yo sí sé es que con muchas... No sé a qué caso puntual lo que está diciendo. Escandalosas transmisiones
políticas aún en pleno proceso electoral, Veamos, te desafío a que hagamos los partidos el domingo pasado de las elecciones. Perdónenme, por favor, perdónenme. Los partidos en la previa a las elecciones. Era escandaloso lo que se hizo y todos lo sabemos. ¿Pero con qué, por ejemplo? Denme un caso. ¿Con qué? Con que se ponía permanentemente el candidato Scioli, estaba el candidato del pueblo y el candidato de las multinacionales. Pero no tenían vergüenza. ¿Se hacía la campaña del miedo durante los partidos? Vergüenza. Vergüenza era. Sí, no, yo quería decirle a Hernán y quería decirle también a Brancatelli que Juan Micheli era un muy buen periodista, un excelente periodista, y sin embargo lo echaron por hacer una pregunta periodística. Pero no es el único. No sé de qué estás hablando. Él es el único conocido en todas las áreas del gobierno. En todas las áreas del gobierno, y ya lo he dicho, en todas las áreas del gobierno, ya lo he dicho, en las posibilidades, en las oportunidades que he tenido, a la gente, primero se la ignoraba, después se le corría el escritorio, después se la dejaba sin computadora y sin escritorio, Diego, y tengo amigos que le ha pasado por no comulgar con el modelo, ya ni siquiera por militar en contra. En el Senado pasó un montón. Porque no eran macristas, en ese caso hay peronistas, en gobierno, en Cancillería, y finalmente terminaban retirándoles contratos que a su vez ganaban 10.000 pesos, sí, no es que no olvides a Pepe mucho Liayev dinero. tampoco. No olvidemos a Pepe Liayev. En Radio Y Nacional. las persecuciones que sufrió Pepe Liayev. Sandra Bota en la Cancillería, la chica de vestuario, un montón ahí. Que fue el que denunció las primeras reuniones de lo que fue el tema Irán. Pero además los acusaban de vagos, ellos de vagos, entonces la persecución ideológica. ¿Cuál es el valor mensual de la televisión pública? ¿Son números normales o también se gasta demasiado en la televisión pública, Lombardi? Yo me animaría a decirte, en los números, quiero decirte que nosotros, dos cosas. Sí. Primero, como acá hay gente que ustedes saben se queda atornillada a los cargos, recién hoy, después de una larga tarea de paciencia, de persuasión, intentando que el Ejecutivo, que solamente tiene 2 directores de 7 en Radio Televisión Argentina, vuelvo a decir, el Ejecutivo tiene 2 directores de 7 y no querían renunciar, había renunciado el señor Bauer, pero renunció el señor Cantero. Agotado el proceso de la persuasión, hoy el presidente Macri removió al director Cantero. Porque no aceptaban que tuviéramos 2 directores de 7. Entonces, ahora recién vamos a ver los números a fondo entrando RTA. ¿Pero tiene una idea? Todas las transformaciones que... Sí, por supuesto. El presupuesto general de la radio y la televisión está en el orden de los 2.700 millones de pesos. Ay, Dios. ¿Cuánto? ¿Por 2.700 millones anuales? Anuales. Sí, obvio. Anuales. Si fueran mensuales es un escándalo. No, pregunto. Perdón, yo creo que es un presupuesto, no debe tener un canal privado y radioemisión. No, a ver, tampoco seamos cuidadosos. Yo creo, por eso a mí me parece que no hay que meter toda la misma bolsa. Canal 7 tiene aproximadamente 1.200 trabajadores. Está en línea con los otros 2 canales más grandes. No pareciera eso un despropósito. El gran problema es básicamente la radio, que absorbió otras radios. Calculemos que de 2.700 trabajadores, que más o menos es, 1.200 están en el canal, pero 1.500 están en la radio. A mí lo más honesto de todo, cuando admitamos que está en la radio del interior también. Cuando es dinero público, me parece, cuando es dinero de todos, los argentinos me parece que está bueno saber las cifras. Sí, claro. Yo creo que deberían todos publicar las cifras, desde las de Macri para abajo. Todos los cargos públicos. Nosotros trabajamos siempre con una de nuestras prioridades es justamente la prioridad de gobierno abierto, de los datos accesibles. Creemos firmemente que cuando se trata del dinero público nadie debe sentirse mal porque se sepa cuánto se gana ni cómo se gasta el dinero. Es el dinero de todos. No me gusta generalizar, no me gusta decir que estamos haciendo, sacando trabajadores. No es una medida caprichosa, es una medida que tiene un fundamento. Nosotros estamos construyendo un proyecto en el cual esta administración necesita generar algunos cambios para que eso funcione de una manera diferente. Hay espacios que hemos recibido y que están funcionando bien. Tecnópolis, por ejemplo, donde no tiene un personal lógico, tiene contrataciones temporarias cuando la muestra está, no habría
digamos, Se hicieron inconvenientes cosas con buenas, la eso, Copa digamos. Davis, yo fui el No, por supuesto, campeonato digo, de básquet, tuvo acá cosas no buenas. estamos hablando de los despidos masivos de los trabajadores. Igual en Estamos Tecnópolis diciendo que también había necesitamos propaganda. que los espacios públicos, pagados con el dinero de todos, funcionen bien, sean inclusivos, muestren la diversidad que nosotros tenemos, sean un espejo de ese mosaico que nosotros somos, todas las expresiones tengan voz y puedan ser visitados por todos los argentinos en el que ninguno se sienta afuera. Esa es nuestra misión. Si para eso tenemos que pensar en que algunos de los cargos que estaban gerenciales o que programaban o que estaban, que como mucho tienen 7 u 8 meses de continuidad, digo, tampoco estamos hablando de una continuidad de toda la vida, no estamos de acuerdo con esa línea, no comulgamos con esa línea. Nos parece que para cambiar algunas cosas hay que cambiar las líneas curatoriales. ¿Van a ser por concurso? Sí, claro. Los cargos son por concurso a medida que implementemos el proyecto curatorial. Vos pensás que no existen los cargos. Vos pensás que no hay organigrama del CCK. No hay director. No hay departamentos. Hay una organización que le habían dado para funcionar. Y yo creo que en este sentido los trabajadores realmente no tienen la culpa. La culpa la tienen los que estuvieron a cargo de eso, que dejaron funcionar eso de esa manera y dejaron a la gente en esta situación. Entonces, hoy por hoy, ¿nosotros con qué nos encontramos? Tener que seguir funcionando anómalamente, pagando cosas que no sabemos bien para qué. No, nosotros somos responsables. ¿Quién con lo que manejaba hacemos. verdaderamente el CCK? Lo manejaba un grupo de gente, no lo manejaba una persona, lo manejaba un grupo de gente de un ministerio, un grupo de gente de otro ministerio y un grupo de gente de un tercer ministerio. Uno no sabía lo que programaba el otro, la gente programaba cosas comunes, nadie sabía cuál era su presupuesto. Su presupuesto se iba hablando más o menos con el referente que tenían para ver cuándo hacía. Realmente... Era como un loteo, había... Exactamente. Sí, era una especie de loteo, digamos, había hay ¿Quién definía esas exposiciones de arte, por ejemplo? Y un equipo de curaduría y también dependía un poco de las salas que estaban vacías y de los espacios que se podían abrir. Quiero decir, lo que nosotros tenemos que pensar es que estábamos en un funcionamiento anormal. Ese funcionamiento anormal cuesta mucho dinero, desgasta y desperfila los espacios públicos. Una obra como la que se hizo, trabajada de esta manera, es un desperdicio. Y nosotros tenemos que empezar a pensar en un centro cultural del que todos los argentinos estemos orgullosos. Hagamos un punto acá porque ya nos metemos en algunas cuestiones que tienen que ver con noticias que han levantado los diarios más importantes. Y ha llamado mucho la atención que La Mancha de Rolando, la banda de los amigos del ex vicepresidente Amado Vudú, tocaron en el espacio Clarín. ¿Con vudú o sin vudú? No, sin vudú. Vamos a mostrar este tape. Antes de eso, querés combatir tu ansiedad a la hora de comer, no comas de más y evita picotear entre horas. Llegó a la Argentina Siempre Vive, el único producto que te ayuda a controlar el apetito y a reducir el sobrepeso. Especialmente formulado para la mujer con Lipo Action, una revolucionaria fórmula de fibras, aminoácidos y vitaminas de origen natural. Con Siempre Viva Lipo Action no comes de más y además ayudas a controlar tu ansiedad. Todo en uno, es único, diferente y está pensado para el cuerpo y el metabolismo de la mujer. No genera hinchazón, malestar ni cansancio. No hay que batirlo. Un comprimido 1 hora antes de tus comidas y conseguí tu peso ideal. Siempre Viva Lipo Action, lucí como querés. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar tus piojos y liendes? Andá a lo seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit. Los dos productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación. Y como actúa física y no químicamente, 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan. Todas las madres lo recomiendan. Zona Libre Kit, 100% eficacia comprobada. Y como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias del Uruguay. Bueno, ¿qué pasó con La Mancha de Rolando en el espacio Clarín? Antes de eso, sabes que el secreto para renovarte cada día es dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort, calidad en todos sus modelos. Canon es mi colchón. Canon, el colchón de los argentinos. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Renovate con Canon. ¿Te resulta difícil concentrarte? Tu cabeza está en las nubes, seguramente te olvidas de todo, tu atención ya no es la misma. Te presentamos, Arthrostop Memory. A ver si lo podemos ver, ahí está, Arthrostop Memory. El primer sobrecito para disolver como un jugo con sabor a naranja que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente y a combatir la distracción. Arthrostop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento mejorando tu atención con L-fenilalanina, vitaminas B5 y B6 y biotina. Ponele combustible a tu mente, no te olvides de tomar Arthrostop Memory una vez por día y recuperar la chispa que siempre tuviste.
Con Crédito Argentino este verano, date el gusto, todo lo que soñás lo podés hacer realidad con un préstamo personal de Crédito Argentino. Visítanos en cualquiera de las 92 sucursales. Con Crédito Argentino, date el gusto. ¿Necesitas vacaciones? ¿Cambiar el auto? ¿Arreglar tu casa? Todo eso que soñás, hacelo realidad con Crédito Argentino. Préstamos en el acto, a sola firma y en cuotas fijas. Crédito Argentino te da una mano. Bueno, vamos a, antes de ver el informe que tiene que ver con lo que pasó en el espacio Clarín, a lo que te cuento. El 7 de enero llega al país La Gran Apuesta, la nueva película de Brad Pitt, Steve Carell y gran elenco. Una película espectacular, nominada a los Globos de Oro, incluso mejor película y mejores actores también. Una historia que demuestra que si uno no puede luchar contra los bancos, entonces habría que estafarlos. Es una historia real, La Gran Apuesta, el 7 de enero solamente en cines. Mirá. I'm pissed off. American people are getting screwed. The housing market will fail. So why are you calling me? I don't do this anymore. Because this is an opportunity. This is Wall Street. The offer is money. We are going to take it. Morons. La Gran Apuesta, en cines 7 de enero. Tuviste un mal día, estás nervioso, agotado y no te puedes dormir. Llegó a la Argentina Trostop Relax, té caliente. Los malos momentos existen y la tensión también. Para enfrentarlos, ahí lo tenés. Artrostop Relax es el primer sobrecito para disolver en agua caliente que te ayuda a sentirte rápidamente más equilibrado y relajado. Contiene Ultratil Relax, una exclusiva combinación de extractos naturales de hierbas sediantes que contienen tiro, valeriana, pasiflora, vitaminas y minerales que te permiten relajarte y recuperar el equilibrio mejorando tu calidad de vida. Que los problemas no te quiten el sueño. Para calmar tu dolor, toma Artrostop té caliente, tu medicamento de confianza. Telesibio a la Corpo. La banda La Mancha de Rolando, que hace unos meses anunciaba autoexiliarse en México si ganaba Macri, toca hoy en el espacio Clarín de Mar del Plata. Perfil.com. La Mancha de Rolando, del fallido exilio a tocar en la Corpo. Atrás quedaron las promesas de autoexilio, por lo cual los fanáticos de la banda podrán disfrutar hoy de manera libre y gratuita, tal como anuncian en las redes sociales desde Espacio Clarín, Alberti 1242 a las 20:30. Yo tengo siempre la opción de decir, yo me voy a ir a vivir a México, no puedo vivir con un gobierno de Macri. Por lo menos el primer año me voy a vivir a México. Toda la banda. Yo me mudo yo y el que quiera venir que venga y arranco en el subte. Tu estrella no está mal. Se la llevó la mañana. Ay, oh. La situación judicial de Vudú, ¿qué les genera a ustedes? Es un gran amigo mío, es una persona que yo admiro mucho hace muchos años por toda la transformación que él ayudó a hacer en Argentina. Ya sea en ANSES, sea como ministro de Economía, sea como vicepresidente, una persona que es un cuadro político y técnico brillante y por eso se lo atacó tanto desde los medios de comunicación buitres por justamente su gran carisma y su posibilidad de ser presidente. Pero este carnaval hoy no te deja dormir. Digamos, parte de archivo y parte de lo que pasó, porque bueno, finalmente fueron al espacio Clarín. ¿Sabés qué? Y tienen todo el derecho a ir. Me parece que si acá recién decían, queremos construir, queremos terminar con la grieta. Y hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia adelante. Tocaron gratis, al parecer. En el medio Según buitre. lo, me ¿qué comentaron, dice la yo gente? hablo como periodista, no como autoridad del Grupo Clarín, no tengo nada que ver con eso, porque pertenezco a la redacción, pero los colegas de espectáculos me decían que, bueno, que Clarín, en realidad la gente que en espectáculos no había diferencia. Florencia Peña en su momento más tuvo sus notas en Clarín, las Trabajó en Canal novelas, 13. a Pablo Echarri y su mujer, Nancy, también les hacían las críticas y esto tampoco lo iban a prohibir ni nada. Pero lo más increíble es que yo creo, ser, ¿no? Sí. obviamente, pero lo más, o sea, que la empresa no, me parece que no les importaba, sino era un grupo de Igual música. qué decepción, ¿no, Branca? Pero espera, el tema es que lo que al parecer ellos buscaron ansiosamente participar. Esto habla más de ellos que de Clarín en este caso, en esta Igual oportunidad. un poco el discurso, porque de hecho lo dijo hasta Brancatelli públicamente acá. De hecho, un poco el discurso kirchnerista era, si gana Macri me voy del país. Era un poco el Pero el escuchame, folclore de la terminan cosa, ¿no? tocando Sí. gratis para un recital una gran gratis. decepción, me imagino, Branca. Igual también iba Scioli, ¿no? Al espacio Clarín. Entonces,
Scioli, que fue el candidato presidente del Frente para la Victoria, pobre de la Mancha de Rolando que no puede ir. Es una superación. Una gran decepción igual para Armado, me imagino. ¿Quién dijo que no podía ir la Mancha Rolando? Claro, para mí es una superación. ¿Quién estableció que no puede ir la Mancha Rolando? ¿Vos? No, pero digo, ¿por qué no puede ir? tan cerca de Al contrario, Vudú, para mí le da prestigio al espacio Clarín, que vaya una banda enorme como la Mancha Rolando. No, che, pero perdón, es bueno superar. Uno puede tener una opinión y en un momento ver que estuvo confundido o estuvo pifiado. No es malo. ¿Por qué no puede mantener los ideales? ¿Por qué no puede mantener los ideales? ¿Por qué no? Estaría bueno que también, así como dijeron que Vudú era fantástico, que era lo mejor, que era un ejemplo, que donde estuvo arregló todo, ahora también dijeron, y la verdad nos equivocamos con Vudú. No, si deben estar convencidos puede seguir siendo ignorante como antes. Hernán, ¿qué tiene que cambiar? ¿Cómo están viviendo este momento ustedes donde los empiezan a cuestionar fuertemente, ¿no? Con algunas cuestiones, bueno, acá estábamos hablando de algunas cuestiones que por ahí no hacen a la actualidad más fuerte, pero estamos viviendo un momento muy complicado con estos 3 delincuentes que se han escapado, que se han fugado. Bueno, evidentemente la Argentina respira un aire diferente. Yo estoy convencido que estamos respirando un aire totalmente diferente, que hay un aire de esperanza, que hay núcleos reducidos que entienden algo que yo francamente no comparto, que es la idea de la resistencia. Hay gente que resiste. La resistencia se hace a la dictadura militar. Resistencia le hicieron los franceses, resistencia la hacen los franceses a los nazis. Resistir al gobierno constitucional de los argentinos es una canallada. Sí. Hay que oponerse, hay que proponer alternativas, hay que decir las ideas, pero no resistencia. La idea de la resistencia tiene un valor simbólico muy importante, sobre todo para los argentinos, que estuvimos sometidos a la opresión. Y de alguna forma me parece bien que la Mancha de Rolando gire en su posición. No hay que decir ni que se arrepienta ni nada. Decir que se tenían que exiliar si gobernaba Mauricio era una enormidad total. Y ahora en esta Argentina plural pueden venir, tocar, y está muy bueno que eso suceda. Nosotros tenemos que tener, y te lo digo sin falsa magnanimidad, la idea que la Argentina somos todos los argentinos, que tenemos que volver a construir un futuro entre todos, que todas esas agresiones que uno recibe tiene que poder digerirlas, quizás tomar un guasal, digamos, algo, espero que no me cobren el PNT, pero, y después que uno tiene eso, poder realmente, en la diferencia, construir la Argentina donde todos podamos opinar, aprendemos de lo distinto. Yo vengo a este programa y aprendo de todos. Entiendo que a lo mejor alguno puede aprender de mí. Me parece que los seres humanos somos mejor así y las sociedades son mejor así. Me parece que esto es muy evidente, pero nos acostumbramos a vivir estos años de una forma tan distinta que pareciera que es o uno u otro. Terrible. Y la verdad, nunca es así. Ahora, es muy doloroso. No hubo otro, sí. A ver, ¿qué opina del uso y abuso casi de los decretos de necesidad y urgencia de Mauricio Macri, en vez de, como dijimos, con muchos temas, sentarse, dialogar, discutir, debatir, proponer mejor esto, mejor de esta forma? No fue muy democrático, que digamos, en estos primeros días. Primero fue absolutamente legal, y yo te cuento mi experiencia personal. ¿Está de acuerdo en la forma Mi experiencia personal. Estuvimos con paciencia, con vocación de persuasión, tratando de tener 2 directores en 7 en RTA. No lo conseguís. Hay gente que está atrincherada, que cree que son derechos adquiridos, no sé, por divinos o por alguna eminencia que les ha dado la posibilidad de quedarse. Lamentablemente hay que usar recursos institucionales más fuertes frente a esta locura que se vive. Te voy a poner un ejemplo más. Y lo voy a decir, quiero ser concreto. El director de la FM Nacional Rock, nosotros tomamos una medida, aún sin haber entrado, diciendo una cosa que es tan de sentido común, que es la Radio Nacional Rock, ¿sabe lo que tiene que hacer? Rock. Y la clásica, tiene que pasar música clásica, y la folclórica, música folclórica. Sí. Mientras reordenamos una grilla tan politizada, decidimos que durante enero se iba a pasar rock nacional, música que nos apasiona y nos encanta. El director nos dijo de todo, digo que lo estábamos persiguiendo, y que iba a renunciar al día siguiente ante tanta opresión. En vez de renunciar, manda la carta documento y piden plata. Digo, es escandaloso. Gracias por estar, Lombardi, gracias por estar, Gabriela, con nosotros. Bueno, ya arranca la serie, cada vez más parecida al caso que estamos viviendo, ¿no? Que todo el mundo está hablando. Gracias a la gente de Liguria por la pilcha, como siempre. Gracias.